Ok, ahí está. ¿Sí la puedes ver? ¿Sí puedes empezar ya? Casi no la escucho. Bueno, me voy a poner los audífonos. Que si ya puedes empezar. Sí. Ok. Voy a empezar a pasarle diapositivas. Vamos a empezar. En primer término empecé a poner lo que es la macroeconomía. Lo que estudiamos en la macroeconomía, el estado global y la evolución de la economía de un país, una región. Nos fijamos en los grandes agregados económicos o macromagnitudes. Los principales macromagnitudes son la producción nacional y los precios del empleo. El nivel de empleo se realiza vía el modelo de la demanda agregada, resumido como DA, y oferta agregada, OA. Esa es como una fórmula que es de nivel, que es lo que, como viene agregado, lo que es oferta y demanda, ¿verdad? La D con A está entre paréntesis y la oferta es la A, la O y la A. Es un tipo de fórmula, ¿verdad? Sí, me parece que de hecho hice varias fórmulas. Sí, ok, seguimos con la más. Creo que se salió. ¿Sí se salió su compañero, muchachos? A ver, Jorge Silva, su hermano, si lo puede ayudar tantito, por favor, porque ya se salió. Jorge. Juan Luis, ¿estás teniendo problemas, Juan Luis? A ver, chicos, ¿alguien de ustedes me puede ayudar? A ver, Cirilo, ¿me puedes ayudar o estás trabajando? Si gusta, le ayudo yo, maestra. Sí, porfa, porque veo que nadie contesta. A ver. ¿Quién fue la que habló? Sánchez Cruz Yesenia. Ok, Yesenia, ¿me puedes ayudar con lo de tu compañero? Porque no sé si se le va el audio a él o se me va a mí o uno de los dos. A ver, Ok. seguimos. Macroeconomía, objetivos e instrumentos. Macroeconomía es fundamental para poder formular políticas económicas por parte de un gobierno e influir así en la marcha y evolución de esa economía. Los objetivos macroeconómicos. Procurar el crecimiento económico del país a través del crecimiento de la producción nacional. Luchar contra la inflación o subida generalizada y continua de los precios de los bienes y servicios. Luchar contra el PAROE. En la tercera, el Sí, PAROE. paro e intentar alcanzar el pleno empleo en una economía. Reducir lo máximo posible el déficit público y alcanzar una situación de estabilidad presupuestaria. Reducir lo máximo posible el déficit exterior o la deuda del país con países extranjeros. Ok. ¿Seguimos con lo que sigue? Macroeconomía, objetivos e instrumentos. El estado de una economía se mide por la cantidad de renta que genera. La variable
macroeconómica más importante para observar la situación y la evolución de una economía es la renta nacional o producción nacional. De manera general, una economía crece y genera empleo cuando crece la producción nacional. También suele argumentarse que el nivel y la calidad de vida de los ciudadanos mejora cuando se incrementa la renta nacional. ¿Quién escribió esto? La producción nacional es el valor total de los bienes y servicios finales producidos en una economía durante un periodo. No alcanzo a ver la parte. Ok. ¿Mandé? ¿Sabes que lo había cambiado? Ok. Durante un periodo de tiempo determinado, generalmente un año. Oiga, eso dice mi trabajo. Ajá. Ok. Ok, ya hasta ahí. Era lo de Ok. abajo. Aquí estábamos hablando de lo que es el entorno socioeconómico del país. Ustedes saben que, como bien lo hemos mencionado, la materia de ustedes se llama economía política. Todo esto trata de lo que es la economía o cómo va evolucionando eh, algún estado o el país macroeconómico, cómo hay diferentes variables, como ahorita, no sé si se dieron cuenta de hace unos días, hace aproximadamente, creo que fue antier, que fue que hubo una visita del presidente de México hacia el presidente de Estados Unidos y hicieron un tratado, que ¿alguien sabe qué tratado fue? No, yo no he visto las noticias. ¿Alguien me puede decir qué tratado es? Es un tratado para, A ver, ¿quién me puede decir qué es ese tratado? ¿O para qué es? ¿me escuchó? Sí, sí te estoy escuchando. ¿Me escucha? Sí, sí te escucho. Ah, perdón, más que nada es para, ya ve que había el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y se venció el plazo y Ajá. volvieron a hacer otro. Es el Tratado de Libre Comercio México y qué otro país. Lo implementaron apenas ahora que él fue para allá. Ok, exactamente. Ese tratado se acaba de implementar apenas otra vez, se volvió a renovar. Y más que nada lo hacen para que la economía, tanto del país como la del país vecino, eh, se vaya aumentando. Eso quiere decir que entre nosotros más tengamos producción, más, más economía tendrá nuestro país a nivel lo que es empleos, lo que es mejorar, entre comillas, el nivel de vida de las personas, pero pues es algo que ya es cuestión de los gobernadores o los que estén sujetos a las entidades federativas de cada estado. ¿Ok? Bueno, seguimos, Yesenia. Yesenia. A ver, Yesenia. Acá, seguimos. Ok. Los gobiernos poseen unos medios entre los cuales podemos citar los impuestos, el gasto público, la cantidad de dinero en una economía, los tipos de interés y los tipos de cambio de la moneda, los aranceles y las restricciones cuantitativas y cualitativas al comercio exterior. Estos medios suponen la puesta en marcha de una política económica determinada. Las políticas coyunturales o a corto plazo encontramos las de demanda. Las más frecuentes y utilizadas son la política fiscal con los impuestos y el gasto público, la política monetaria con la cantidad de dinero en la economía y los tipos de interés, la política cambiaria con los tipos de cambio de la, ahí se me tapó un poquito la pantalla. Uh-huh. Ok, ¿de la qué? ¿No te quedaste? No, no alcanzo a ver la parte de abajo. Donde Está es en negrito. la política, es que se tapa tantito. Bueno, seguimos con lo demás. Ajá. Mande, Valeria, ¿qué pasó?
Listo. Valeria. Sí, seguimos con lo que es el calculando vía método de producción. Ok, calculando vía método de producción. Método de la producción. Este método consiste en sumar el valor de la producción final destinada al consumo de los tres sectores productivos de una economía. También puede calcularse como la suma de los valores añadidos en las producciones de todas las empresas del sector primario, secundario y servicios. Mediante este método obtenemos el Producto Interno Bruto al coste de los factores. Y la fórmula y lo que significa Ok, cada. aquí su compañero se nos puso lo que es una fórmula del Producto Interno Bruto. El VIA, que significa valor añadido bruto de la empresa, perteneciente al sector agrario o primario. El BJ es el valor añadido bruto de la empresa perteneciente al sector industrial o secundario. Y la siguiente fórmula que es el BH, valor añadido bruto de la empresa, lo que significa H, perteneciente al sector terciarios o servicios. Okay, seguimos con la siguiente. Ahora aquí vienen varias fórmulas. Ahorita las checamos. Esta fórmula ya la había visto. Dice, a ver qué te ayudo yo. El método calculando la vía del método de gastos. Método del gasto de la demanda es el más utilizado y consiste en sumar la demanda o gasto total realizando en la economía por los distintos agentes que participan en ella. En ella participa lo que es el gasto realizado por las familias o economías domésticas en la compra de bienes y servicios. Se denomina consumo o consumo privado. O sea, aquí tiene una fórmula que es, entre paréntesis, es C. El gasto realizado por las empresas comprando bienes de capital se denomina inversión. Igual trae su fórmula que viene con la I, que es significado. Y la siguiente que sigue es el gasto realizado por el conjunto de las administraciones, empresas y entes públicos, que se denomina gasto público, que también viene entre paréntesis, que es representado con una G. Y lo que es el gasto del sector anterior realizado en nuestro país se denomina saldo exterior neto, que la fórmula es X-M. Y su compañero nos puso lo que es la fórmula de Y es igual a C más I, que es consumo, que significa I, y que es inversión, la G, que es un gasto público, y la M, la X, que es el exterior neto. Chicos, les voy a pedir un favor, esa formulita, si tienen algún papel ahí, si la pueden anotar, por favor. ¿O ya la tienen anotada? Yo no. Bueno, les doy 5 minutitos para que lo anoten y mientras voy a preguntar unos nombres y me van contestando. El que no escuche me dice, José Antonio, sí está, ¿verdad? Melissa, Cel Garza, Jorge Silva también, Juan Luis Silva, Yamile García, Cirilo Camarillo, Lodegaria Flores, Zaira Castillo, Yesenia Sánchez y Valeria Subhey. Habemos 13, me faltan 2. ¿Quiénes dos? Esos 2 a quiénes no fueron, que no mencioné. Me faltan 2. Jessica, Judith Alvarado Márquez. Jessica, esta Yesenia. Sí. ¿Jessica qué? Jessica. Judith Alvarado Márquez. Jessica. ¿Quién otro? ¿Quién más me faltó? Me falta una. Valeria Subhey.
Vale, ya si la tengo. Me falta uno, chicos, si no, no logro ver quién es. Yamile García. Ya está. Me falta uno, ahorita lo busco quién es. Bueno, seguimos con lo siguiente, ¿ya lo anotaron? Ya. Ok, tocaya 1 y tocaya 2. ¿Quiénes son esos que están ahí con su Sí, ya. chat? Ah, ya sé quiénes son. Ok, seguimos con lo siguiente, muchachos. Lo que es el calculando vía método de la renta. El método del ingreso o de la renta. Este método consiste en sumar todas las rentas percibidas por las economías domésticas de un país como propietarios de los factores productivos que han sido desempleados en el proceso productivo. Mediante este método tenemos la renta nacional, también llamada PNNCF, Producto Nacional Neto al coste de los factores. Tuve que silenciar porque pasó el de los disquetes. Bueno, y también viene una fórmula. La fórmula sí necesito que me la copien porque vamos a meter ciertas fórmulas en el examen, ¿ok, muchachos? Que es la fórmula Y es igual a sueldos y salarios más interés más alquileres más beneficios. Eso es lo que significa PNNCF. ¿Sí la pueden copiar? Entonces. Ok, muchachos, ¿ya? ¿Ya lo tienen? Sí. Ok, vámonos. Y aquí su compañero nos puso una diapositiva que viene relacionado con lo que son los tipos de fórmulas y nos explica cada una. La macroeconomía, que ya lo sabemos, que es la que estudia la región a partir de un país de las empresas principales. Variables, lo que significa macroeconómicos, que son la producción nacional de los precios y el empleo. Y los objetivos de la economía es el crecimiento económico, la reducción de la inflación, la reducción del paro y el logro de pleno empleo, disminución del déficit público y la reducción del déficit exterior, que ya déficit ya sabemos cuál es el significado. Medios para lograr los objetivos, impuestos, gastos públicos, tipo de interés, tipos de cambio, aranceles, entre etc. ¿Quién me puede decir qué es un arancel? ¿Qué son los aranceles? Porque si lo escribieron ahí es porque no saben. A ver, Juan Luis, ¿qué es un arancel? Es el impuesto que se le da a ciertos productos cuando pasan de país a país. Exactamente. Por ejemplo, ok. Por ejemplo, si nosotros vamos a exportar mercancía de Estados Unidos para acá o de Estados Unidos para allá, nosotros tenemos que pagar cierta cuota o cierto impuesto para poder transportar la mercancía. Ok, lo siguiente que sigue es la producción o renta nacional. Es el valor total de los bienes y servicios finales producidos en una economía durante un año. Para evitar la doble contabilización de bienes y servicios producidos una sola vez, se puede utilizar como input por otras empresas. La producción nacional se calcula sumando el valor añadido de la producción de todas las empresas de un país. Y aquí nos puso su compañero, nos anexó unas fórmulas
que según el modelo del flujo circular de la renta, el método de producción, el método de ingreso, el método de gastos son equivalentes, por lo que es lo mismo hablar de producción nacional, renta nacional y gasto nacional. Lo que aquí él nos puso que es el PIB, que es el Producto Interno Bruto. También nos puso lo que es las formulitas que les dije que copiara ese ratito. Y lo último que él nos pone es que genera la renta de los individuos, se consume o se ahorra la parte ahorrada, es canalizada por el sistema financiero hacia la inversión. Existen varias salidas de flujo circular de la renta, además del ahorro con los impuestos y las importaciones, otras entradas además de inversión, como el gasto público y las exportaciones por el futuro desarrollo de una economía. Un excesivo consumo como un excesivo ahorro pueden ser perjudiciales. A ver, ¿por qué pueden ser perjudiciales si nosotros consumimos más de lo que necesita la economía de nuestro país? Valeria Sudgey. ¿Por qué puede ser perjudicial para el país? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor, profe? ¿Por qué puede ser perjudicial para nuestro país el consumo excesivo del producto, o sea, para el gasto público? ¿O por qué puede ser perjudicial que nosotros o que el país adquiera productos más de lo que necesitamos? ¿En qué afectaría a nosotros en la economía? ¿En qué nos afectaría más que nada en la economía a nosotros? Pues sería un gasto que no es necesario. Ajá. Y pues en sí creo que no afectaría, pues podrían hacer un cambio, ¿no? Depende, pero si nosotros como país o como consumidores estaríamos más que nada haciendo un gasto excesivo. Haz de cuenta que Ajá. lo que compran lo pueden volver ¿A vender? estarían ¿O a perdiendo. devolver? Ajá. Y así lo podrían hacer por un cambio de otra vez de algún producto nuevo. Bueno, depende qué tipo de producto sea también. A ver, Juan, ¿puedes hablar? De hecho, se me mató sin querer, pero a lo que me imagino que se refiere eso es que si todos consumimos producto nacional no tenemos para exportar a otro país, ¿no? Y eso nos perjudicaría, ya que a veces al exportarlo las ganancias al país son mayores. Pero... Exactamente. Ok, vamos a cambiar esto. Vamos a salir de esta. Esta fue la primera. La primera. Y voy a dejar de compartir. Permítame tantito. Ok, vamos con la siguiente. Que es sobre la renta nacional. Aquí son las 12:28. Estoy tratando de que la hagamos todo. Voy a abrir esta. Esta también es de Juan Luis. Nada más que todos los estamos checando. Ok, este es lo que es la renta nacional. Ese es el siguiente tema que se había tratado de buscar.
Y vamos a ver que me ayude tantito lo de Garia Flores. A lo de Garia siempre le he querido que me hable aquí, no me habla. A ver, lo de Garia, ¿puedes hablar lo de Garia? Sí, profe. Ok, vamos a empezar, empezamos leyendo y ahorita lo delimitamos. Sí. Se entiende por renta nacional o ingreso nacional al ingreso económico del conjunto de todas las fuerzas productivas de una nación determinada a lo largo de un periodo de tiempo estipulado, usualmente un año, pues deben desconcentrarse los bienes y servicios intermedios que han sido necesarios para producirlo. Es decir, consiste en el total de lo producido por ese país. Se trata de una magnitud económica útil para evaluar los resultados de algún proceso económico, semejante en ese sentido al Producto Interno Bruto, entre paréntesis, PIB, y al Producto Internacional, al Producto Nacional Bruto, PNB. Ofrece información importante sobre la estructura productiva del país y sus dinámicas económicas particulares. Además, se la puede comparar al total de los gastados, ya que a los países, tal y como a las empresas, les interesa saber cómo marchan sus operaciones. La renta nacional es de interés para la macroeconomía, puesto que es la perspectiva económica de las naciones y no de los individuos o consumidores. Este concepto, y abajo ya no alcanza a ver, profe. Sí, este concepto equivalente al Producto Nacional Neto, que entre paréntesis es PNE, que significa Producto Nacional Neto, ¿ok? Las siglas entre paréntesis como está especificado. Seguimos con lo siguiente. Aquí su compañero nos pone un ejemplo de que nos permite averiguar qué es. Dice, ¿por qué es importante? La renta nacional se compone de todos los ingresos nacionales y permite, por ende, medir el desempeño económico del país, lo cual es la clave y el diseño de estrategias económicas, y nos puso varios ejemplos, que si la economía crece o decrece, en qué medida aporta a la economía cada uno de los diversos sectores del país, de qué manera se distribuyen los ingresos del país, tipos de renta nacional, tipos de renta, bueno, igual nos volvió a poner renta nacional. La renta nacional bruta es la suma del producto de las fuerzas de trabajo en un país. Si ustedes se dan cuenta, la economía de nosotros es de cómo están distribuidos en los distintos sectores. Como bien sabemos que nosotros aquí en Reynosa, la economía que tenemos aquí en Reynosa, todos bien lo saben y nadie me va a decir que es mentira, que la economía que genera aquí en Reynosa son las maquilas. Las maquilas es la que genera también las fuentes de empleo. Todo el mundo o la mayoría de las personas dependen de lo que es el sector maquilero para que puedan tener una economía, no digamos que elevada, sino entre paréntesis, más o menos factible o favorable para que puedan llevar una vida más o menos, como le dijera yo, Digna. digna, exactamente, tienes mucha razón, digna. Bueno, seguimos con lo siguiente. Y también nos expresa aquí su compañero los que son tipos de renta nacional, que es la renta nacional bruto, que entre paréntesis y en sus siglas es RNB.
es suma en bruto de todas las retribuciones generales por las fuerzas producidas de un país en un lapso de tiempo. Eso todo lo debemos de saber, que siempre cada año se hace un tipo como de contabilidad de conteo de cuánto se produjo durante ese año en todo el país, en las entradas y salidas que tuvo. Y lo que es la renta nacional neta, que es RNA, que en sus siglas es lo que significa, es también la suma del producto de las fuerzas de trabajo del país, pero luego de haberle restado la depreciación. Y seguimos, ¿qué es la renta nacional de un país? Se compone por diversas actividades, que es el Producto Interno Bruto, estimación de la riqueza nacional por todos sus bienes y los servicios, el presupuesto nacional, que es la cantidad de dinero proyectada por la planificación nacional para cubrir los gastos de administración del país, y el Producto Nacional Bruto, suma de todos los valores finales de bienes y servicios de un país en todo el lapso de un año. Las inversiones brutas, es decir, el dinero proveniente de sectores privados, el gasto público, que es lo que son las obras del gobierno, que son a veces que es pavimentación de calles, alumbrado público, lo que se destina a hospitales, apoyos, ¿cómo se le llama? Apoyos económicos a la población. Eso viene entrando lo que es en el gasto público, la contabilidad nacional de la renta y la renta nacional. Y por último tenemos lo que es la contabilidad de largo, que se lleva mediante dos metodologías, cada una contemplada un factor clave diferente. Tenemos dos metodologías, que es el gasto y la renta. En el gasto es donde se resume todo lo que se ha comprado. Esto es sumar los valores pagados a empleados, capitalistas, trabajadores, entre otros, en un país, en un lapso determinado. Y lo que es la renta, donde se resume todo lo ganado. Esto es sumar el valor de todos los bienes y servicios producidos de un país. Ok, aquí su compañera nos anexó igual varias, unas formulillas allí. ¿Y quién me puede ayudar? Vamos a ver, antes se nos vaya a acabar el tiempo. Bueno, mejor lo hacemos aquí. A ver, Juan Antonio del Ángel. Juan Antonio, sí, ¿verdad? ¿Sí puedes hablar tantito? ¿Me puedes ayudar aquí o no? Tengo una duda, Lisbeth. Lisbeth García. ¿Me puedes poner tu nombre, Lisbeth, para poderte anotar? Completo. Ok, vamos a terminar esto. Juan, ¿es que estás levantando la mano o es que estás jugando conmigo? ¿Sí quieres participar? Okay. Dice, la fórmula a usar para calcular la renta nacional es, aquí viene, RN es igual a PIB, rentas pagadas o no residentes, más rentas obtenidas en el exterior. Lisbeth Marisol González. Gracias, Lisbeth. Lisbeth. Y también nos agregó también otra renta, que es cómo calcular la renta nacional a partir del PIB, que es la fórmula, es RN igual a RA más N es igual a Producto Interno Bruto. Y nos agregó la siguiente, los siguientes comentarios, que es R es la renta nacional, RN, que significa que ya son lo que significa es la renta nacional. La RA es la remuneraciones, salarios o rentas de trabajo. El NE es el excedente neto de exportación, es lo que le decía yo hace rato. Alquileres, interés y beneficios.
El RRN son las rentas de las nacionales residentes en otros países. Y la RRE son las rentas de los extranjeros residentes en el país. La D es la depresión. Es la de apreciación de la capital del producto en el país. Y la TI es los impuestos de producto, impuestos indirectos, y la sub es las subvenciones de las empresas. Ok, aquí tenemos a ver lo que son los agentes que determinan la actividad económica de un país, y son los siguientes. Vamos a ver si nos alcanza a leer, lo leo, y si no, en la siguiente clase ya lo explicamos. Las familias y los individuos deciden qué consumir y emplean su capacidad de trabajo, sus tierras y sus capitales para la generalización de riquezas en el país. Las empresas encargadas de la producción y la distribución de bienes y servicios en base a las necesidades percibidas de las familias. El sector público y conjunto de las empresas e instituciones del Estado que intervienen en la economía mediante el diseño de leyes y políticas económicas. Aquí más que nada lo que nos trata de comentar su compañero y lo que es en lo que he previsto es que cada